Al acercarse el final del milenio 41, las primeras señales de que la largo tiempo temida 13ª Cruzada Negra de Abaddon el Saqueador era inminente aparecieron en forma de numerosos avistamientos de pecios espaciales emergiendo de la disformidad alrededor del sector Cadia. Aunque algunos fueron abordados por los marines espaciales y otros destruidos por las defensas orbitales, aquellos que atravesaron las defensas imperiales golpearon mundos estratégicamente importantes y bases navales por todo el sector, diezmando a las fuerzas navales de la región. Fue entonces cuando la temida nave de Nargel, Garra de Plaga, hizo su aparición en la periferia del sistema Uthward, extendiendo aún más la pestilencia allá donde iba. El afamado almirante Quarren lanzó una caza en pos de la nave, pero pronto se encontró con algo mucho más terrible. Emboscado en la nube de polvo de Fenerax, Quarren descubrió horrorizado que la flota del caos iba dirigida por la Terminus Est, la nave insignia de Typhus de la Guardia de la Muerte, heraldo de Nargel. Operando ahora con impunidad, la flota de plaga de Typhus extendió la pestilencia por el sector, y el oficio Medicae no pudo hacer nada para detenerla. Al tiempo que la plaga, conocida como la maldición de los descreídos, se extendía irremediablemente por varios mundos imperiales de los sectores de Belis, Corona y Agripina, los cultos que predicaban que el imperio había olvidado las enseñanzas del emperador empezaron a proliferar. Estos cultos dictaminaron que la plaga era un castigo a los corruptos por su perversidad, que solo podía encontrarse la cura mediante las llamas y la purgación del dolor, y que ellos serían quienes proveyesen ambas. Y así el caos volvió a amenazar al imperio de la humanidad. Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tisca, vuestro podcast en castellano sobre trasfondo de Warhammer 40.000. Os está hablando Helios, y en este programa número 19 voy a terminar por fin el relato sobre las Cruzadas Negras de Abaddon el Saqueador. Os recuerdo que esto es un podcast, un programa de radio aficionado, y que podéis escucharme en Spreaker Radio, en iTunes y en iVoox, vuestro kiosco de podcast online, además de que también tengo las redes sociales. Facebook.com/la biblioteca de Tisca, en Twitter el usuario @bibliotecatisca y en Google Plus y en YouTube las comunidades llamadas la Biblioteca de Tisca. A pesar de que publiqué el anterior programa hace apenas 4 días, la verdad es que tengo muchos comentarios que leer. En primer lugar, KZ en Spreaker dice: gran programa, ya tenía buen tiempo esperando. Nuevamente me disculpo por haber estado 2 semanas sin publicar, ya veis que hoy me pongo al día publicando 2 en una semana. Lo prometido es deuda. DBM en iVoox dice: ya se echaba de menos la biblioteca de Tisca. Pelón en iVoox dice: espero con ansia la siguiente, pues aquí la tienes. Antonio J. Ariza Molero en iVoox dice: escucho cada semana con muchas ganas, siempre fui gran fan del trasfondo, espero que en la nueva edición respeten más los trasfondos a la hora de configurar los ejércitos. Pues sí, creo que en séptima se perdió un poco el reflejo del trasfondo en la jugabilidad, ¿no? Con esta edición del disparo, en que la fase del disparo parecía la principal del juego y tal. Veremos qué pasa en octava, ¿no? Aunque bueno, ya se han visto bastante, creo que ya se ha visto hasta la fase de moral, lo hemos visto todo ya. Y se parece bastante a Age of Sigmar, esto quizá lo comentaré en un podcast más adelante. Carmelo, así 3 veces, en iVoox dice: gracias por la mención de los comentarios en el programa anterior. Ya voy mejorando mis conocimientos de redes sociales y gracias a podcasts como la Biblioteca de Tisca y La Voz de Horus, muy enganchado al universo de Warhammer 40k. Tengo una duda con respecto a Abaddon. ¿Qué sucedió con su compañero Horus Aximan, alias Pequeño Horus? No he vuelto a leer nada de este personaje desde el 3er libro de la herejía, y ya llevo 10. Un saludo desde Lorca, la ciudad del sol.
Pues es un tema interesante. Para los que no lo conozcáis, Horus Aximan, apodado Pequeño Horus, era uno de los 4 miembros del Mournival del Señor de la Guerra Horus, antes de que se pasara al bando traidor, digamos. Era uno de los 4 consejeros, junto con Garbiel Loken, Torgadon y Abaddon propiamente, digamos, ¿no? Ezekiel Abaddon. Eran los 4 que aconsejaban a Horus y que se aseguraban de que no se descarriaba. Pero este grupo se dividió a la hora en que Horus fue herido, pues el pequeño Horus y Abaddon estaban a favor de practicar los ritos oscuros para tratar de salvarlo, mientras que Torgadon y Loken decían que eso era obviamente una herejía. Esto termina en un combate de 2 contra 2, donde Torgadon es asesinado, ¿vale? Y entonces Abaddon casi, y digo casi, destruye a Garbiel Loken. Desde entonces, Horus Aximan tendrá unas pesadillas en las que verá una figura que siempre queda fuera de plano, y en una batalla contra los cicatrices blancas le hieren en la cabeza. Y cuando está, pues, que el apotecario le está haciendo los arreglos pertinentes, descubre que la figura que nunca podía ver era a Loken, seguramente fruto de, digamos, la culpa, ¿no? El remordimiento de haber participado en la muerte de su colega Torgadon y también del abandono de Loken, al que dan por muerto, ¿no? Porque todavía no ha vuelto con Garro. No ha acontecido todo lo que se narra en los audiolibros de Nathaniel Garro, ¿no? También hay algunas teorías, pero esto no es ni mucho menos canon, ¿vale? En la que se dice que él es quien le dice a Horus que baje los escudos para desafiar al emperador a un duelo final, porque se acercan los marines espaciales, los lobos espaciales y los ultramarines en la batalla de Terra, mintiendo a Horus diciendo que están más cerca de lo que realmente estaban los refuerzos. Así, en un intento, digamos, para ayudar al imperio por última vez. Esto no es canon, es una teoría. La dejo ahí en el aire, es bonita de pensar, pero bueno. Esperemos saber más en los libros de la herejía de Horus, a ver si hablan un poquito más de qué pasó, ¿no? Tanto con... Hemos visto más de Abaddon en la Garra de Horus. Veremos qué pasa ahora con el tema de Aximan, si se explican alguna cosa y nos acercamos a esta batalla en la Tierra. Pero bueno. Francitos en Evox dice, genial, como siempre. Shadi en Evox dice, yo me considero piel verde en Fantasy. Como aquí también están y también van al grito del buen Wag, también los apoyaré, pero no me imagino una flota piel verde, y eso que en esta historia tiene algo de importancia, destruyendo cualquiera que sea lo suficientemente insensato para acercarse. Saludos. Pues un saludo también para ti, Shadi. Anónimo en Evox. Joder, tío, un trabajo epiquísimo, me los he oído todos en 3 días, ansioso de oírte hablar de mis chicos. Pues los chicos van a tardar un poco en llegar porque, lo siento mucho, antes van los Eldar. Lo estamos haciendo un poquitín cronológico esto. Aunque bueno, hay un poquitín de trampa con el caos, pero porque empecé por Dioses del Caos y he tirado por aquí. O sea, realmente debía estar hablando de los Eldar ya hace tiempo. Espero que me lo perdonen y que pronto podamos hablar de Ulwe y todo lo acontecido por ahí. Damián G. Ponce en Evox dice, genial el post de las Cruzadas Negras, mola mil, bien narrado. Y mira que es una parte ya más compleja con tantas facciones y planes dentro de planes. Pues a esperar el siguiente para ponernos en antecedentes. Sigue dándole duro, que cada día somos más escuchando. Y no es por meter presión, ¿eh? Estoy de acuerdo que el último, de hecho, a mí personalmente no me gustó mucho cómo quedó. Sé que soy muy autocrítico quizá, pero sí que es verdad que explicar toda la guerra gótica, digamos, con todo lo de la armada, son muchos personajes, son muchos frentes, ¿no? De repente ahí están los Eldar, los orcos, el caos, los almirantes, que si Ravenborg por un lado, que si tal. Es un poco complejo, ¿no? Narrar todo eso, y además tuve que omitir mucha información que teníamos en Wikihammer, como eran diarios de a bordo, mensajes perdidos, etcétera. Pero bueno, creo que quedó bastante entendible para lo que era el propósito de que conocierais el trasfondo, lo indispensable, digamos. Luis Miguel Sánchez en Twitter dice, esperando el siguiente episodio, y aquí lo tienes, y pone un gif muy divertido de los caballeros grises ahí corriendo poniendo herejía, herejía. Sergio Pedraza en Facebook dice, te sigo desde los primeros programas y espero con ganas la salida del siguiente, gracias por tu trabajo y te animo a seguir así. Jorge Maya Manzano en Facebook dice, he descubierto el podcast hace una semana y la verdad es que me encanta. Es una pasada el trabajo que estás haciendo. Lo escucho mientras pinto minis y la verdad es que es un pasote pintar así. Sigue así. Pues de hecho es ideal para esto, para pintar, ¿no? Y me gusta mucho que comentéis lo que hacéis mientras escucháis el programa. Siempre que se pueda explicar por la radio, claro. Miguel Sánchez, por último en YouTube, dice, en nombre del Dios Emperador, gran protector del imperio y de sus ciudadanos, que te bendiga por tu extensa y eterna labor. Todos nosotros te apoyamos como lo hace cada facción. Pues muchas gracias tanto a ti como a todos los oyentes que me habéis dejado vuestro apoyo, vuestro feedback, vuestros comentarios en las redes. La verdad que me alegráis las mañanas en el trabajo. Y bueno, el sumario de hoy, pues como ya habréis visto, termino con las Cruzadas Negras de Abaddon, resumiendo la 13ª,
y repasando un poco la situación actual del universo Warhammer 40.000 tras los últimos eventos causados por dicha cruzada. No voy a entrar en el Traitor's Hate ni el Gathering Storm, esto quizá lo hago más adelante. Por ahora os recomiendo escucharlos, son los primeros programas prácticamente del podcast La Voz de Horus, que lo resume muy bien. Pero no descarto más adelante también hacer mi propia, ya sabéis, mi propia narrativa con los textos de Wikihammer y de los códex propiamente, y con la musiquita. Pero antes de empezar, un breve inciso, ¿vale? Lo más breve posible, y es que ya se me preguntó hace un par de programas sobre el reclutamiento de los marines espaciales del caos. Recordaremos que básicamente vienen de dos fuentes, ¿vale? Que son las legiones traidoras propiamente, las que ya se cambiaron de bando, digamos, y abandonaron al emperador durante la herejía de Horus. Algunas, además, como la Legión Negra, también reclutan marines espaciales que juren lealtad al líder de la Legión Traidora propiamente. Luego, el otro lado son los capítulos renegados, es decir, capítulos que se han fundado a partir de las legiones originales en posteriores fundaciones y que se han pasado al bando del caos. Estos son los dos principales orígenes, digamos, de marines espaciales del caos. No obstante, las legiones traidoras y los capítulos renegados todavía mantienen el proceso de creación de nuevos marines espaciales del caos, mediante la cosecha e implantación de su semilla genética. Los humanos así transformados suelen ser esclavos o cautivos capturados en incursiones contra mundos imperiales, y el procedimiento es una ordalía brutal, muy distinta del cuidadoso programa de desarrollo utilizado por el Adeptus Astartes. Es decir, no lo he explicado todavía, pero es un proceso muy largo en el que primero hay pues un test, hay un entrenamiento tanto físico como psicológico, después progresivamente se le implantan los órganos especiales al marine, etcétera, ¿no? Pues no, los del caos es bastante más bruto todo, mucho más acelerado y mucho más salvaje, ¿no? Como debería ser. Además, en todas las regiones y capítulos del caos, los apotecarios o sus equivalentes aún se encargan de la importante misión de recuperar las glándulas progenoides de sus hermanos caídos, para preservar la semilla, digamos. Pero en ocasiones, la semilla genética de un marine espacial del caos queda tan corrupta por la exposición a la deformidad que es inservible. Así que a veces los marines del caos roban nuevas semillas genéticas de marines leales para recomponer sus impías filas. Y aparte de esto está el caso especial, en el caso de los milijos, de los marines Rúbrica de Arimán, que lo que hacen es que cuando mueren, sus espíritus son recapturados y vuelven a encarcelarse nuevamente en su servoarmadura. Digamos que estos son un poco las formas en que el caos puede recomponer sus filas. Perdonad el que me enrolle, pero es que me lo habíais pedido ya hace unos programas y aprovecho este último programa que hablamos del caos para dejarlo aquí. Ahora sí, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Con esta nave de Typhus, de la Guardia de la Muerte, que va sembrando la plaga, ¿no? Y el caos por el sector de Cadia. Vamos allá. En el tramo de Malin y en Lelithar, el gobierno imperial se disolvió con el avance de la plaga, puesto que las autoridades no fueron capaces de contener a celotes enloquecidos y vociferantes demagogos que arengaban a las masas, las enfurecían y las incitaban a cometer actos de vandalismo, destrucción y automutilación. Los símbolos imperiales eran racados abiertamente, y durante unas semanas, la muchedumbre reemplazó el gobierno del Administratum en varios planetas. Tales muestras de celo y derramamiento de sangre tuvieron su eco en la disformidad, confiriendo al volátil Inmaterium una nueva y violenta vida. Los cauces de la tormenta disforme Baphomael se expandieron hasta envolver los límites del sistema Cadia, y los astrópatas destacados en Castle Partox informaron de haber sufrido visiones en que las vastas llanuras se extendían ante ellos, llenas de cadáveres mutilados, y en las que, en el horizonte, los planetas y las lunas ardían en llamas. Estos incidentes crecieron en número y se hicieron cada vez más presentes en todo el sector, hasta que se manifestaron en su forma más horripilante en el mundo de Belisar, en la cámara del coro de los astrópatas, en lo más alto del capitel de la colmena Teriax. Durante una rutinaria sesión espiritual, el adepto mayor de astrópatas comenzó a convulsionarse mientras su piel adquiría brillo debido a la energía psíquica acumulada en el interior de su cuerpo. Automáticamente se pusieron en marcha los amortiguadores de disformidad y los escudos de nulificación, pero ya era demasiado tarde, puesto que las incontrolables energías habían entrado como una explosión en el espacio real a través del psíquico, y los 9 niveles superiores del capitel de la colmena se vaporizaron debido a la explosión que esta energía produjo. Los signos eran inconfundibles, y todo señalaba que iba a suceder una calamidad de terribles consecuencias.
Sucesivas lecturas del tarot imperial auguraban terribles hechos, y por todo el Segmentum Obscurus empezaron a desarrollarse situaciones de horrenda naturaleza. Muchos de estos augurios resultaron ser falsos, pero los rumores y las habladurías pasaron de boca en boca, y el miedo y la paranoia envolvieron poblaciones enteras y las sumieron en el pánico y la histeria. Miembros de la clerecía frateris, confesores, predicadores y cardenales, fueron destacados desde el sínodo ministra en Ofelia VII para proporcionar calma y guía espiritual y autoritaria, pero el pánico estaba tan extendido que sus voces pasaron desapercibidas y no fueron escuchadas. Cuando el miedo atenazaba los corazones de los ciudadanos imperiales, sumergidos ya en un mar de sangre y otros sucesos horribles, unos incursores desconocidos atacaron el mundo agrícola de Dentor. La tripulación de una fragata cargada con maquinaria agrícola descubrió este hecho. Encontró poblaciones enteras pasadas a cuchillo y el horizonte en llamas. No se había producido saqueo alguno, por lo que resultaba imposible determinar las razones de este ataque. No se podía hacer nada, y el informe de este suceso fue enterrado entre otros miles que llegaban a las manos de las autoridades del Segmentum. En Cadia, los adeptos dedicados a estudiar la función de los megalitos descubrieron que algo estaba sucediendo. Los megalitos, que habían permanecido inertes hasta entonces, empezaron a resonar con una vibración casi imperceptible. Se enviaron equipos para investigar este hecho, y lo que descubrieron fue cuanto menos inquietante. Se estaban produciendo fracturas microscópicas en las hasta entonces impenetrables superficies de los megalitos, que resonaban con una amplitud de onda parecida a la de un campo Hellar, el invisible campo de energía que protege a las naves que viajan a través de la disformidad. Parecía que los megalitos estaban intentando contener el poder de la tormenta disforme Baphomael, y que, en el proceso, se estaban autodestruyendo. Siguieron llegando a la comandancia del Segmentum más y más informes de incursiones brutales que tenían muchos puntos en común con la matanza de Dentor. Asentamientos aislados de los sistemas Sarlax y Amistel sucumbieron ante los ataques de los extraños incursores, que llevaban a cabo agresiones cada vez más sangrientas y crueles. Los capitanes de navío decidieron patrullar por determinadas zonas del espacio de la zona este del sector Agripina, pero su capacidad de actuación era pequeña, y sus patrullas no servían de mucho. El 31º Escuadrón de Destructores, conocidos como los Portadores de la Muerte, que operaba en Demios Binario, fue destruido al sufrir una emboscada cuando pretendía dar caza a los culpables de una de las incursiones, en este caso, en unas instalaciones de investigación imperiales cercanas al tramo de Malin. Fotografías de satélite tomadas por los equipos de salvamento recogían imágenes borrosas de lo que parecían naves de los marines espaciales, que hubiesen sufrido algún tipo de extraña mutación, atacando a destructores imperiales de clase Cobra. Otras imágenes mostraban a bordadores vestidos de azul y oro que tomaban los barcos y aniquilaban a sus tripulaciones. Como las agresiones siguieron produciéndose, la armada se vio obligada a retirarse a puerto y los estrategas tácticos descubrieron un mismo patrón en todos los ataques, que mostraba que existía un avance inexorable desde los subsectores exteriores hacia el sector de Cadia. Conforme la armada del sector Agripina se retiraba a sus bases, más y más desastres les acontecían a las fuerzas imperiales. En Lelithar, una poderosa figura emergió entre los dementados cultos y los fanáticos, y se proclamó a sí mismo voz del emperador. Con su labia extraordinariamente convincente, hizo sublevarse a poblaciones enteras con la única ayuda de sus apasionados discursos, y los fanáticos se hicieron con el control de aquellas instalaciones que aún permanecían en manos del imperio, como espaciopuertos y bases militares fortificadas. Flotas completas de naves y almacenes enteros de armamento y munición fueron tomados por los seguidores de la Voz, al tiempo que se lanzaban a la conquista de las estrellas. Sus emisarios viajaron por todo el sector y crearon cultos de la Voz en Yayor, Amistel, Albiter e incluso en el mundo penal de Varel. Los cultos de la Voz eran tan destructivos que consiguieron devolver algo de luz y vida a un imperio herido. Los predicadores y los misioneros del Missionarius Galaxia, destacados en estos planetas, intentaron oponerse al poder que estaba adquiriendo este culto. La fe imperial resurgió como un fénix de sus cenizas, y se disputaron múltiples batallas entre los seguidores de la Voz y los píos sirvientes del emperador. Lejos de desaparecer la fe en estos sectores, hubo un resurgir de los votos religiosos. Se enviaron asesinos y equipos de ejecución a acabar con la vida del líder de este culto, pero ninguno tuvo éxito.
La comunicación enviada por un asesino Vindicare antes de morir es la única pista que se tiene sobre la identidad de la voz del emperador, una figura encapuchada que porta una espada y 2 pistolas repujadas de forma exquisita. A pesar de la situación de seguridad en deterioro y el conflicto interno en los territorios imperiales adyacentes al Ojo del Terror, Cadia continuaba siendo un faro de estabilidad. Pero para contrarrestar la creciente frecuencia y potencia de los ataques del caos alrededor del sector Cadia, el alto mando de Cadia ordenó que todos los regimientos de tropas de choque de Cadia debían acudir a la propia Cadia. Como resultado, cientos de terrenos de desembarco extra fueron preparados en los campos de Caser Tyrok para recibir a los refuerzos. Millones de hombres ya habían sido desembarcados cuando el regimiento de los Volscani, considerados por muchos los soldados más duros del sector, llegó a Cadia. En honor a la reputación del regimiento Volscani, el propio alto mando de Cadia se reunió en los campos de Tyrok para dar personalmente la bienvenida a los recién llegados. Sin embargo, esto fue una decisión desastrosa para Cadia, pues los Volscani pronto revelaron sus verdaderas lealtades. Cambiando sus estandartes de Cadia y el Imperio por los del Caos, las fuerzas Volscani abrieron fuego sobre la reunión de cadianos de los campos de Tyrok, aniquilando a la mayor parte del alto mando en un terrible golpe. Solo un habilidoso contraataque del Lord castellano Ursar Karekrit, quien logró tomar el control de las fuerzas cadianas en retirada, evitó consecuencias mayores. Ahora instalado como gobernador de Cadia, debido a la muerte del anterior titular del cargo, Crit ordenó a las fuerzas cadianas atrincherarse mientras se enviaba solicitudes de ayuda por todo el imperio. En cuestión de días, llegaron al sector grandes efectivos de lobos espaciales y de otros muchos capítulos de marines para unirse al combate. Se empezaron a reclutar tropas en los sectores vecinos al tiempo que el Administratum reaccionaba ante la amenaza con una rapidez nada habitual en una organización tan mastodóntica como esta. Las fuerzas imperiales también comenzaron a movilizarse, pero pasarían varias semanas o incluso meses antes de que pudiera organizarse un contingente con la fuerza necesaria. Además, el capitán Urquharn, comandante de la Gloria de Abridal, un crucero de clase gótica, rellenó un informe sobre la fortaleza monasterio que se acercaba flotando en una especie de meteorito. Este informe no había sido confirmado y, puesto que la tripulación del navío sufría fatiga después de tantas jornadas de servicio, fue considerado el resultado de las alucinaciones de los cansados soldados. Por si esto fuera poco, los escuadrones Cobra que patrullaban los límites del Ojo del Terror dieron aviso del avistamiento de varias naves Eldars, aunque la armada fue incapaz de ponerse en contacto con los alienígenas porque la velocidad de sus navíos y su carácter esquivo lo impedía. La comandancia de la flota se asustó al conocer estos informes, pero los Eldar demostraron enseguida no estar interesados en el combate y no se produjeron incidentes entre ambas flotas. Se realizaron apresuradas investigaciones sobre los mundos que los Eldar estaban abandonando y estas revelaron que estaban dejando atrás unos artefactos que los astrópatas describieron como portales a la telaraña que habían sido sellados recientemente y de manera permanente. ¿Por qué los Eldar estaban sellando y abandonando sus preciosos portales? Era una incógnita más entre el millar que se habían creado en los últimos meses y que no podían resolverse por falta de medios. Mientras las fuerzas de Cadia se preparaban para el inevitable ataque, los sistemas Tabor y Ulthor fueron atacados, aunque esta vez las fragatas de la Armada Imperial estaban posicionadas para contraatacar. 3 escuadrones de destructores Cobra, junto con el crucero clase lunar Goliath, persiguieron a los atacantes hasta los estratos de Faverius, donde se desató una terrible batalla contra el Sangre Oscura, un crucero clase Styx. Este enfrentamiento le costó a la Armada Imperial gran parte del escuadrón de Cobras y el propio Goliath resultó seriamente dañado, pero finalmente los atacantes habían sido identificados. El Sangre Oscura era un navío codificado como perteneciente al líder de los Amos de la Noche, Tarrak Sangre Oscura, uno de los más terribles asesinos en una legión llena de los más sádicos carniceros. Antes de que pudiera llegar refuerzos imperiales, se detectó en los radares la presencia de una flota del caos que se acercaba a gran velocidad, y los navíos imperiales supervivientes se vieron forzados a replegarse y refugiarse en el puerto de Auren. Como parte de la vigilancia constante establecida alrededor del Ojo del Terror, unidades de Karskin, especialmente entrenadas, fueron enviadas a la vorágine, puesto que el almirantazgo estaba desesperado por saber dónde tendría lugar el primer ataque.
Las profecías astropáticas señalaban hacia el mundo de plaga de Ulthward, donde parecía que se estuviese reuniendo una masiva fuerza de ataque. Ulthward era un mundo tomado por el caos, su población estaba esclavizada y era sacrificada a los dioses oscuros. Los Kasrkin no encontraron vida en Ulthward, tan solo muerte y zombies de plaga, consumidos por la maldición de los descreídos. Pero cuando los Kasrkin empezaban a prepararse para la retirada, una frenética comunicación desde las naves en órbita informó de que una gran flota avanzaba sobre Ulthward desde el Ojo del Terror. Los Kasrkin se apresuraron a volver de sus transportes, pero ya era demasiado tarde. Las naves imperiales o habían sido destruidas o habían tenido que poner rumbo a Cadia y huir. No había escapatoria, y los cadianos fueron abandonados en Ulthward mientras una monstruosa y gargantuesca nave oscurecía el cielo, el revientaplanetas. Abandonados a su suerte, los Kasrkin no pudieron hacer nada cuando el increíble poder del revientaplanetas fue liberado en un rayo de energía que alcanzó el planeta y atravesó su corteza. La Tierra se partió en pedazos, y el núcleo explotó diseminando trozos de Ulthward por todo el sistema. La destrucción de Ulthward resonó en la disformidad, dispersando las tormentas invasoras, y todo telépata en 1.000.000 de años luz sintió su muerte. Al mismo tiempo que el sistema era destruido, una flota del caos de miles de naves de guerra y transporte surgió de las profundidades del Ojo del Terror rumbo a Cadia. Los infestados Garra de Plaga y Terminus Est, junto con una masiva flota de navíos de la plaga, emergieron en el sistema Subiaco Diablo y empezaron a sembrar la plaga por todo el sector. Con la flota del caos y escoltadas por los acorazados Muerte Impía y Fortaleza de la Agonía, hicieron su aparición las dos fortalezas negras de Abaddon. Aunque antaño sirviesen a los intereses imperiales a modo de bases navales, ahora se habían convertido en retorcidas y mutantes catedrales, dedicadas a la sangre y a la muerte. Patrullas navales, avisadas por los astrópatas sobrevivientes de Belisar, cayeron sobre la marea de corruptos navíos mientras pedían ayuda desesperadamente a los sectores vecinos. La prohibición de tránsito entre sectores aún estaba vigente, y los capitanes de navío perdieron horas preciosas luchando contra la burocracia del oficio Mericae, que intentaba evitar que las naves abandonasen la cuarentena y volviesen al servicio. Las naves que lograron burlar la burocracia se reunieron en el sistema Ormantep, bajo el mando del almirante Pulaski, dispuestas a combatir y a morir si con ello conseguían dar a Cadia el tiempo suficiente para reaccionar. A diferencia de lo que sucedía habitualmente en las batallas navales, sus enemigos no maniobraban buscando posiciones estratégicas ventajosas. Era obvio que la flota del caos únicamente pretendía seguir adelante, por lo que intentó cortar como un cuchillo a la flota imperial. La batalla tuvo lugar en el cinturón de Ithirium, un asteroide rico en mineral y usufructuado por Ormantep. Aunque la flota leal al emperador era ampliamente superada en número, combatió según los estándares de la Armada Imperial: coraje, honor y tenacidad. Docenas y docenas de naves sucumbieron ante las primeras andanadas de torpedos y los continuos ataques de los bombarderos Condenación, pero el resto de la flota siguió combatiendo. Minutos después, la batalla empezaba a volverse desesperada y las naves comenzaron a abordarse. La flota leal estaba ralentizando tanto el avance de la flota del caos que parte de ésta se vio obligada a separarse y poner rumbo al sector Agripina. Durante largas horas, ambas las flotas se asestaron tremendos golpes una a la otra, aunque toda esperanza pareció perdida cuando el buque insignia del almirante Pulaski, el Honor y Deber, fue destruido por una explosión de plasma. Los defensores habían empezado a encomendar sus almas al emperador cuando varios navíos del caos que habían estado guardando posiciones de bloqueo fueron destruidos por los efectivos de la flota de batalla agripina, que acababa de llegar y los había cogido desprevenidos. Dirigidos por el almirante Quarren, los refuerzos imperiales recién llegados abrieron un camino para que la maltrecha flota imperial pudiese huir a Demios Binario. Aunque Quarren había salvado a los supervivientes de la flota imperial, con ello también había dejado desprotegido el sector Agripina, que ahora podía ser atacado con facilidad por la flota del caos. Los sistemas del sector apenas tenían defensas para protegerse de los corruptos seguidores del dios de la plaga. Pronto los mundos del sector Agripina y del subsector Velis Corona fueron atacados y sumidos en el horror y en la guerra. En Amistel Mayor, marines de plaga de Nargel diezmaron las defensas locales antes que el guardia del pantano de Drog pudiera desembarcar en el planeta y ayudar a sus indefensos habitantes.
La plaga cegó miles de vidas, y los campos verdes del planeta se convirtieron en cementerios al aire libre donde se amontonaban los cadáveres. El coronel Pertag orquestó una magnífica defensa, con un inteligente sistema de trincheras que confundiría al enemigo y le llevaría a caer en trampas mortales. Pero el coronel no vivió lo suficiente para ver la eficacia de su plan, puesto que la plaga acabó con él antes del primer gran enfrentamiento de la guerra. Marines espaciales del capítulo de los grifos aullantes intentaron romper el bloqueo del caos escoltando a las fragatas de la Legio Storum, con la idea de hacerse cargo de las defensas antes de que se produjeran los primeros ataques. Solo los marines espaciales, con su santificada servoarmadura y los titanes, eran capaces de sobrevivir a la toxina que había sido extendida por todos los campos de batalla. Aún así, la típica rapidez de las tropas del Aetus Astartes se vio comprometida por el virus y los marines espaciales tuvieron que entregarse a una guerra de desgaste en las trincheras. Ambos bandos combatían de manera obstinada, cada uno de ellos negándose a entregarle el mundo al otro. En Lelithar, el mundo originario de la Voz, los soldados de la Guardia Imperial de los Dragones de Jouran y los titanes de la Legio Ignatum desembarcaron en Gorgosa y pusieron bajo asedio el Palacio Gubernamental, cuartel general de la Voz. Este asedio trajo consigo millones de muertos en la capital, puesto que la población nativa se alzó contra los soldados de la Guardia Imperial. El asedio continúa hoy día con el apoyo del capítulo de los Espectros de la Muerte, pero sigue sin tener un final claro. Mientras tanto, los hijos del emperador, dirigidos por Lucius el Sempiterno, masacraron a los habitantes de Belisar, mientras los amos de la noche avanzaban sobre el sector Scarus, extendiendo el miedo y el terror entre el populacho imperial. Células de la Legión Alpha se rebelaron por el Segmentum Obscurus, retrasando gravemente a los refuerzos astartes con largos conflictos. Tras los marines traidores vinieron las terroríficas hordas del caos, traidores, mutantes, cultistas y demonios, así como las legiones titánicas traidoras del Mechanicum Oscuro. Pronto, todo el planeta en 1000 años luz alrededor del Ojo del Terror se vio envuelto en el conflicto. La plaga reptaba por la superficie de cada uno de los planetas, y caían tantos soldados, víctimas de la plaga, como de las armas enemigas. En el espacio, el almirante Quarren dirigió la flota imperial hasta Acadia, y la dispuso de forma estratégica junto a 3 fortalezas estelares clase Ramillies. La flota del caos avanzaba hacia Acadia y solo se detuvo para que las fortalezas negras pudieran reducir Demios Binario a polvo. Los navíos del caos no tardaron en superar las defensas de Solar Mariatus, el planeta más alejado del sistema acadiano, y cayeron sobre su superficie cientos de cápsulas de desembarco llenas de catafractos de Volscan traidores, que no tardaron en arrebatar al 23º de Cadia las valiosas refinerías de mineral del planeta. Las fuerzas traidoras establecieron aquí una base de operaciones desde la que podrían coordinar los ataques que se lanzasen contra el sistema. Esperanza de San Josman no tardó en caer, puesto que los pesos de este planeta se sublevaron contra sus vigilantes en cuanto supieron que los transgresores, una partida de guerra de marines espaciales del caos, atacaba al planeta. Se produjeron encarnizados combates en todo el continente prisión, y muchos de los celadores guardaban una bala para ellos, porque sabían lo que suponía caer en manos de este enemigo. Aunque los prisioneros recibieron a los transgresores como libertadores, no tardaron en darse cuenta de su equivocación, puesto que a los pocos que dejaron con vida los esclavizaron. El sistema acadiano se llenó de navíos enemigos, algunos de los cuales eran eliminados por naves Eldar que desaparecían tan misteriosamente como habían aparecido. Aún así, el grueso de la flota del caos seguía avanzando hacia Acadia. El almirante Quarren había hecho lo que había podido, pero la enorme flota del caos no podía ser detenida, y tras 3 días de duro combate, la mayoría de las naves de su flota habían sido destruidas. Las pocas naves que habían podido escapar se dirigieron al mundo forja de Cantrael, con la esperanza de poder ser reparadas y rearmadas a tiempo de volver para enfrentarse al caos. Solo una de las fortalezas estelares clase Ramillies cayó ante el enemigo. Las otras 2 lograron autodestruirse sobrecargando sus reactores antes de ser capturadas. Ahora que el espacio alrededor de Caria estaba asegurado, comenzaron los bombardeos orbitales, y una a una, las baterías defensivas fueron silenciadas. Cientos de barcazas de transporte tomaron posición en órbita y soltaron su corrupta carga en forma de deformes cápsulas de desembarco que se abrieron paso a través de la atmósfera del planeta. La invasión de Cadia había comenzado.
Abaddon comenzó su invasión con un duro bombardeo orbital, tan poderoso que atemorizó incluso a las duras tropas de choque de Cadia. Con el bombardeo vinieron legiones de marines espaciales del caos, perdidos y condenados, demonios y titanes del caos, que inundaron el mundo fortaleza en números nunca vistos. Sin embargo, los ejércitos cadianos lucharon valiente y testarudamente, y fueron apoyados por la legendaria 13ª Compañía de los Lobos Espaciales. Mientras tanto, el Imperio recibió ayuda inesperada de los Xenos. Los Eldar, del mundo astronave Ulthwe, aparecieron para luchar contra el caos, dirigidos en persona por el vidente Eldrath Ulthran. Interviniendo en las desesperadas batallas entre la Armada Imperial y el caos, las naves Eldar lograron a menudo dar la vuelta a la batalla, mientras en el mundo de Belis Corona, los Guardianes Negros consiguieron liberar a las asediadas fuerzas imperiales. El vidente Eldrath Ulthran desapareció tras un intento de capturar una fortaleza negra. No toda la actividad Eldar estaba encaminada a ayudar al Imperio, no obstante, pues muchos mundos ancestrales en torno al Ojo del Terror fueron atacados por las fuerzas del caos y los inmortales señores Fénix dirigieron las defensas Eldar en el sistema Belial 4, intentando destruir una catedral oscura levantada por los portadores de la palabra. Los Eldar también lucharían contra Ahriman de los Mil Hijos después de que el hechicero lograse penetrar en la telaraña para buscar la misteriosa Biblioteca Negra. Además, en otro lugar, ejércitos necrones aparecieron en casi todos los frentes del sistema Thracian Primaris del sector Scarus, sorprendentemente atacando solo a las fuerzas del caos. No toda la actividad Xenos fue beneficiosa, no obstante, pues los Eldar oscuros sacaron provecho de la anarquía y asaltaron los mundos del sector Cadia, tomando esclavos hasta el mundo natal de los Manos de Hierro, Medusa. Los capítulos de los Despojadores y los Ángeles Oscuros se vieron obligados a dejar el conflicto principal y rechazar varias cábalas de Eldar oscuros. Mientras las fuerzas de Cadia lograban frenar a los ejércitos del caos en un sangriento desgaste mutuo, la Armada Imperial recibió refuerzos de Zaifra Mundi y lanzó un contraataque para devolver a las fuerzas de Abaddon al interior de la Puerta de Cadia. Aprovechando estos recursos, el almirante Quarren consiguió derrotar a las flotas del caos mucho mayores que la suya, permitiendo que una oleada de refuerzos imperiales penetrase en el bloqueo del caos sobre los sectores Cadia y Estelus. En el sistema Belis Corona, la flota de batalla gótica al completo entró en la lucha. La Armada Imperial estaba jugándosela con esta venganza por todo el sector, y si fallaba, toda la flota de batalla Oscurus estaría tan debilitada que no tendrían esperanzas de repeler la invasión de Abaddon. Mientras los refuerzos de la Armada Imperial aumentaban la potencia de la flota de batalla de Cadia, Abaddon reveló el siguiente paso de su plan. La legión traidora de los portadores de la palabra, dirigida por el apóstol oscuro Erebus, realizó terribles rituales en el planeta que había capturado, desatando tormentas disformes y hordas de demonios por sectores apartados alrededor del Ojo del Terror, tales como Scelus y Caliban. Aislados de la ayuda, estos sectores fueron arrasados por los poderes del caos. Sin embargo, las fuerzas imperiales no se rindieron, y un contraataque dirigido por Crit y el capítulo de los cicatrices blancas fue lanzado sobre y desde Cadia, chocando contra las fuerzas del caos por todo el sector en un movimiento sorpresa. Tras resistir durante muchas semanas largas de testadura resistencia, los defensores de la Puerta de Cadia fueron reforzados aún más cuando docenas de capítulos de marines espaciales llegaron por fin a la zona. Entre ellos estaban los Ángeles Sangrientos, que atacaron a la mayor horda de devoradores de mundos jamás vista por los defensores en Kasser Partox, mientras que los Ángeles Oscuros y los Lobos Espaciales lograron dejar a un lado sus diferencias y rivalidades pasadas para enfrentarse a Typhus en Macaria y Corolis. Otros refuerzos fueron los Templarios Negros y los Puños Imperiales. El Lord Inquisidor Torquemada Koteaz también apareció entre los refuerzos, dirigiendo fuerzas de ataque de los Caballeros Grises contra los demonios del sector Agripina, así como en Castle Holm y Shersia. Con tantos de los legendarios marines espaciales llegando al fin, el Imperio finalmente pudo ver una verdadera oportunidad de dar la vuelta a la 13ª Cruzada Negra de Abaddon. Sin embargo, los rituales de Erebus alcanzaron su clímax poco después de la llegada de los refuerzos Astartes. Mediante el sacrificio de 1 millón de inocentes, toda la región en torno al Ojo del Terror fue atacada por una tormenta disforme tan intensa que hasta el viaje intrasistemas se hizo imposible y la zona quedó aislada de más refuerzos imperiales. Aprovechando la situación, Typhus desató toda la fuerza de la Guardia de la Muerte sobre el sector Agripina, que ahora estaba reducido a ruinas. Sin embargo,
El suceso más atemorizador para el Imperio fue el lento avance del revientaplanetas sobre la propia Cadia, mientras la guerra entraba en sus fases finales. Los problemas del Imperio empeoraron aún más si cabe a causa de las invasiones Xenos. Un ramal de la flota enjambre Leviathán empezó a cebarse con el Segmentum Oscurus y atacó Velis Corona, mientras los ejércitos orcos arrasaban el sector Scarus en lo que se conoció como la Cruzada Verde. En los últimos momentos del milenio 41, Cadia aún permanecía en manos imperiales. Sin embargo, el planeta estaba solo y bajo asedio de grandes ejércitos del caos, sus lunas reducidas a desiertos yermos y las líneas defensivas Virklas y Andur destrozadas. El alto mando de Cadia se vio obligado a trasladarse al otro extremo del planeta mientras las fuerzas imperiales tomaban posiciones en torno a Kasr Galan, esperando el ataque final de las fuerzas del caos. El otro frente vital de la guerra, el sector Agripina, aún seguía bajo control imperial, pero estaba siendo atacado fuertemente por el caos y su población amenazaba con morir de hambre tras la pérdida de los mundos agrícolas de Yayor, Ulthor y Dentor. La Armada Imperial buscó rectificar esto, luchando para mantener puentes espaciales en torno a la puerta de Cadia, en acciones que hicieron al almirante Quarren ser vitoreado como un héroe. Mientras tanto, los Ángeles Oscuros continuaban una ferviente defensa de las ruinas de su antiguo mundo natal, de Caliban, e incluso se rumorea que han capturado la elusiva voz del emperador. Este fue el principio del fin. La oscuridad se ha cernido sobre cientos de planetas, y para los defensores de la puerta de Cadia, la luz pura del día ahora parece tan solo un recuerdo lejano. Aunque las fuerzas del saqueador no han podido provocar la caída de Cadia, han asaltado los planetas de los hombres en lo que se ha convertido en la agresión de mayor magnitud que los hombres han recibido en mucho tiempo. Abaddon y su concilio de tres han superado estratégicamente a las fuerzas del Imperio en casi cada ataque. Los campos de batalla están sembrados de los cuerpos inertes de millones de guerreros, y todavía hay millones de ellos que resisten el asedio de un enemigo que no conoce la piedad y cuyo único objetivo es la destrucción absoluta de todos los que se interponen en su camino. La 13ª Cruzada Negra ha provocado la ruptura del último reducto imperial en la puerta de Cadia. Se ha desatado la tempestad más furiosa surgida nunca del ojo del terror, que ha devorado los planetas perdidos en manos del caos. El Imperio no ha logrado mantener la vigilancia sobre el ojo, y solo permanece abierto un pequeño canal por el que acceden las naves imperiales que llevan ayuda a las desesperadas tropas de Cadia. Al término de la 13ª Cruzada Negra, Cadia aún resiste, pero resiste en solitario, como una baliza que se apaga lanzando sus últimos destellos en la creciente oscuridad de la noche. La guerra se ha extendido prácticamente en la totalidad del Segmentum Oscurus y ya se ha desvanecido toda esperanza de poder repeler al invasor. El Imperio debe consolidar su dominio sobre los planetas que aún mantiene y prepararse para librar una guerra que no acabará hasta que no se extinga la vida del último de los combatientes. Mientras Cadia resista, existe esperanza para la humanidad. Pero Abaddon el Saqueador ha logrado lo que no había podido conseguir las 12 ocasiones anteriores en un periodo de más de 10.000 años. Sus fuerzas han logrado abrir una brecha en la puerta de Cadia, y nadie parece capaz de detener el avance imparable de la marea del caos que se ha desatado sobre el imperio del hombre. Sobre el estado actual de los sistemas, los fríos páramos de Cadia han quedado reducidos a una superficie baldía, llena de cráteres y devastada por los torpedos orbitales, la artillería pesada y el poder devastador de los titanes. Las líneas defensivas de Virklas y Andur han caído bajo la presión inexorable de millones de cultistas enloquecidos, traidores y mutantes. El alto mando de Cadia se ha visto obligado a desplazarse a Kasr Galan, en el lugar más distante del mar de Caducades. Aunque la Armada Imperial mantiene el control del intersistema en las rutas espaciales, el caos gobierna los cielos de Cadia desde que las defensas orbitales cayeron en los primeros días de la Cruzada Negra. Los defensores de Cadia están desplegados alrededor de Kasr Galan y a través de los desiertos del caos, y se niegan a retroceder un solo paso. Han recibido la siguiente orden: resistid en Cadia o condenad al imperio de la humanidad a las garras del caos para toda la eternidad. Mientras tanto, en Scarus, la fuerza imparable de la Cruzada Verde se ha extendido por todo el sector, y en la actualidad los orcos dominan Lece 11 y Mordax. Los mundos Forja de Mordax están infestados con muchos guerreros pertenecientes al clan Cráneo de Muerte.
Se trata de una perspectiva horrible para los devotos del dios máquina, que conocen a la perfección los grados de blasfemia contra la Omnisia a lo que estos xenos barbáricos pueden llegar. Solo Thracian Primari resiste con firmeza a la Cruzada Verde, ya que contó primero con la ayuda de una cruzada de templarios negros y más tarde con la aguerrida defensa emprendida por el capítulo Astartes de los Salamandras. La situación en Scarus es muy delicada y nadie sabe cuándo va a terminar la infestación extendida en toda la región. El Imperio ha resistido durante mucho tiempo en Velis Corona, ya que han sufrido los peores excesos de la flota enjambre Leviatán y las plagas terribles desatadas por la Guardia de la Muerte en las colmenas. Su víaco Diablo presenció cómo la Orden del Armiño Blanco resistió el ataque y cómo un grupo de hermanas de batalla acudió en su ayuda comandadas por la famosa canonesa Astra. El corazón industrial de la Puerta de Cadia está en ruinas. Aunque la Armada Imperial controla su espacio, muchos mundos del sector han sido conducidos a la anarquía y la destrucción. Agrippina puede resistir, pero sin la ayuda de los mundos agrícolas de Yayor, Uthor y Dentor, su población puede perecer debido al hambre, y sin los materiales vitales suministrados por los mundos Colmena de Albiter, Amistel y Tabor, sus potentes forjas pueden caer en un silencio sepulcral. Typhus, el heraldo de Nargel, está consolidando su dominio en el sistema Uthor, como si se tratase de la capital del Imperio de la Plaga naciente. Es evidente que la corrupción del caos se encuentra en boga y ampliamente extendida por el sector Agrippina. Los Eldar, por su parte, han sellado la telaraña para poder frenar a los invasores y han expulsado a los marines espaciales traidores de la Legión de los Mil Hijos y a los Eldar oscuros al reino de las sombras de Comorragh. Por ahora, los lugares ocultos de los Eldar y sus más terribles secretos están a salvo de las razas menores. Las zonas de guerra que solo son accesibles a través de la telaraña están en manos de los Eldar, incluido el mundo ancestral de Belial IV, que una vez fue considerado la joya de la corona del imperio en expansión de esta raza. En cuanto a las rutas espaciales, aunque Cadia está siendo asediada, la Armada Imperial sigue controlando el espacio y ayuda a las fuerzas asediadas en la superficie del planeta. La única duda es si el rápido redespliegue de casi toda la totalidad de la flota de batalla gótica, junto a una buena cantidad de naves pertenecientes a la flota de batalla solar, dejará a la Armada Imperial demasiado reducida e incapaz de mantener el nivel de operaciones necesario para mantener la línea defensiva de la Puerta de Cadia. Los Ángeles Oscuros no solo han resistido el ataque en las ruinas de Caliban, su planeta natal original, sino que se han enfrentado a un gran número de los caídos que el capítulo y sus sucesores cazan sin proceder a otras consideraciones. Circulan rumores de que los Ángeles Oscuros capturaron a la propia voz del emperador, solo para que este misterioso hereje escapara de su prisión y se encaminara a la Torre de los Ángeles. Otros rumores apuntan a que Usarkar Ekrit mantiene un profundo resentimiento hacia el capítulo, cuya presencia hubiera sido vital en la defensa de las fases más desesperadas de la guerra de Cadia, mientras el capítulo concentraba sus efectivos en Caliban. Pero si hay que escoger una raza que haya salido ganando con la destrucción de la 13ª Cruzada Negra, esa es el Imperio Tau. Los colectivistas xenos han expandido su territorio y buscan establecerse en al menos uno o dos mundos clave reclamados por el Imperio. Con las fuerzas del Emperador entregadas a la defensa del Segmentum Oscurus, los Tau consolidan su control sobre los planetas recién ganados. Bueno, pues hasta aquí el relato de hoy, esta 13ª Cruzada Negra de Abaddon, la más exitosa hasta la fecha y que todavía sigue en curso. Y como podéis ver, pega un gran avance y da introducción a un montonazo de batallas sobre las que ambientar combates en el juego de miniaturas. Tenemos por un lado los Eldar expulsando a Eldar Oscuros y a los Mil Hijos, para que no puedan acceder a la Biblioteca Negra. Por otro lado tenemos Caliban siendo defendida por el capítulo de los Ángeles Oscuros, a la par que están cazando a sus hermanos caídos.
Por otro lado tenemos además la cruzada piel verde, este enorme wag, ¿no? Que parece que esté de algún modo imitando las cruzadas negras de Abaddon, ¿no? Al estilo orco. Y bueno, tenemos también en el sector Scarus, pues eso, los orcos ahí intentando sobrepasar el mundo forja, y los templarios negros, los salamandras y supongo que los propios Skitari y Adeptus Mechanicus tratando de defender pues sus mundos forja, ¿no? Luego por otro lado el planeta Belis Corona, que por si fuera poco aparece una flota enjambre Leviatán de los tiránidos, y también tienen el problema con la plaga de la Guardia de la Muerte en las colmenas. O sea, es que es alucinante, aparte de que ahí aparecen las semanas de batalla. Y bueno, tenemos aquí una defensa increíble, ¿no? de todos estos puntos, y cómo esta enorme tormenta de disformidad, la más grande que ha salido nunca del ojo del terror, va a dejar su enorme cicatriz en la galaxia y va a cambiar el mapa de la misma para siempre. Os recomiendo que busquéis el mapa actual de lo que es el universo de la galaxia del Milenio 41, porque veréis que ha cambiado bastante, ¿no? el panorama, todavía más desesperante para el Imperio. Y bueno, vemos como ejércitos que quizá antes no eran tan clave, como los tiránidos o los necrones, ganan un poquitín de importancia en la trama principal, ¿no? Con esta especie de alianzas raras que nunca sabes exactamente en qué están pensando los líderes de cada facción, ¿no? ¿Por qué los Eldar a ratos ayudan y a ratos no? ¿Qué pintan los necrones en todo esto, ¿no? ¿Y por qué ahora de repente aparecen los de la Guardia de la Muerte aquí con su plaga de Nargel? En fin, todo esto se empieza a ver un poquitín por dónde van los tiros en lo que sería la Gathering Storm. Como digo, podéis escucharlo en la voz de Horus. Y bueno, yo voy a empezar a despedir el programa recordando que esto es un programa de radio aficionado, un podcast que podéis escuchar en Spreaker Radio, en iTunes y en iVoox, vuestro kiosco de podcast online, y que también tengo mis redes sociales donde dejar pues saludos, comentarios, correcciones, peticiones, apuntes, críticas, lo que queráis. Facebook.com/la biblioteca de Tisca, en Twitter el usuario @biblioteca Tisca, y en Google Plus y en YouTube las comunidades llamadas la biblioteca de Tisca. Gracias como siempre al sitio web Wikihammer 40.000 por brindar tanta y tan útil información para ir ordenando toda esta historia. Si queréis visitarlo, la dirección es http://es.warhammer40k.wikia.com. De hecho, si buscáis Warhammer 40.000, seguro que en castellano será de los primeros resultados que os aparezca en Google. Como recomendación de hoy, pues debo decir que estoy muy contento habiendo estrenado esta tarde mi Shadow War Armageddon. He montado todo ya y he podido estrenar con la escenografía, tanto con el tapete de Ciudad en Ruinas como con la escenografía de la propia caja del juego. Hemos enfrentado con un colega dos bandas, una de 7 guerreros Skitari, Rangers Skitari digamos, con su Ranger Alpha y su especialista con el rifle voltaico. Y mi rival llevaba digamos una banda de 9 Pathfinders Tau, ¿no? Con su líder, un cadete, y el resto eran todos ya digamos Pathfinders, equipados con su carabina y tal. Y bueno, la verdad es que no me ha costado mucho digamos irlos abatiendo de lejos, porque lleva con rifle, tenía más alcance que las carabinas. Y al final la partida ha terminado en derrota por su parte, ya que cuando le he causado 3 bajas ha salido pues en desbandada, ¿no? Huyendo desmoralizado. La verdad es que es un juego muy divertido, partidas de menos de 1 hora. La primera quizá un poco más porque tenía que enseñarle las reglas, pero no ha costado mucho ir haciendo las capas de explicación y tal, y ha sido muy 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 divertido el tener ahí la escenografía para ir buscando coberturas, yo te veo, tú no, un personaje que se ha caído al lado de unas escaleras y tal, ha sido abatido y ha caído abajo y se ha matado en la caída, que dices, hostia, la primera baja y tiene que ser de una caída, ¿no? Otro ha muerto tiroteado y otro ha muerto en combate melee, o sea, hemos tenido uno de cada. Como digo, un juego muy entretenido, ya permite enfrentar tranquilamente, creo que son 15 facciones distintas, con estos comandos de entre 5 y 10 miniaturas, puede que algunas facciones más o menos. Y bueno, yo lo recomiendo desde aquí porque es muy 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 divertido y una bonita forma también de empezar en Warhammer 40.000. Así que con esta recomendación me despido de vosotros oyentes y hasta el próximo programa, en el que ahora sí quizá voy a empezar ya con la historia de los Eldar. Hasta pronto.